Nos preparamos, hermanos, para leer la palabra de nuestro Dios, en donde se basa la predicación de este día, que es en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a hacer esta lectura unidos. En cuanto la tengan, se van poniendo en pie, por favor. La palabra de nuestro Dios dice: también debes saber esto. ¿Sí es segunda de Timoteo 3? Vamos a hacerla unidos todos. La palabra del Señor dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, inventadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que temen en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrasadas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en la fe. Mas no irán más adelante, porque se manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer para la salvación de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a recibir al licenciado predicador Marcos Reyes Díaz, que nos trae el mensaje de este día con el título: Cuídense en los tiempos peligrosos. Es muy emocionante en el sentido de las emociones el escuchar a la iglesia leer al unísono. Por lo regular tratamos de un día hombres, mujeres, nos dividimos, pero ahorita que leíamos al unísono es muy emocionante porque la iglesia está leyendo la palabra de Dios junta. Y me remonta al Antiguo Testamento cuando se leía la palabra de Dios y todos, niños, adultos, jóvenes, leyendo juntos la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad. Oramos, te ponemos en tus manos, Padre Santo, la predicación de este día. Gracias, Señor, porque nos permites tener una unidad, un solo espíritu. Queremos escuchar tu mensaje. A mí, Padre, como todos los domingos te pido, solamente permíteme ser un instrumento, pero eres tú
Señor, quien habla a tu iglesia. En nombre de Jesús te lo pongo en tus manos. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y a manera de introducción, yo sé que varios de los que estamos aquí presentes tenemos la oportunidad de ser padres de familia. Algunos, nuestros hijos son todavía pequeños de edad, menores de edad. Tal vez de otros, sus hijos ya son jóvenes o ya son hijos incluso adultos con sus propias familias. Pero estoy seguro, hermanos, que no importa la edad que tengan, en todos nosotros, en nuestra mente, está el deseo, la petición a Dios, que libre de peligros a nuestros hijos. Que nos libre en los tiempos difíciles y peligrosos a nuestros hijos. Sabemos que allá afuera hay violencia, hay fraudes, hay todo un sinfín de problemas que decimos, ay, que mi hijo no caiga en un fraude, que no caiga en un asalto, en un acto de violencia. Por eso, cuando son menores de edad, y más en los últimos tiempos, hermanos, híjole, nos resulta muchas de las veces difíciles dejarlos salir a la calle y solos. Cuando muchos de nosotros a los 7, 8 años nos mandaban a las tortillas a 2, 3 cuadras, hoy nos da temor. O vamos a recogerlos. Sí te doy permiso de ir con tus amigos, con tus amigas, a hacer una tarea, pero te dejamos hasta la puerta del lugar donde vas a estar. Para los hijos adultos, también, hermanos, estoy seguro que no se cansan nuestros padres de decirnos que evitemos caminos peligrosos. No te vayas muy tarde, no salgas de noche, no te vayas por tal colonia, porque es peligrosa. La preocupación, hermanos, de un padre, de una madre, por evitar tiempos, lugares peligrosos, creo que nunca deja de estar presente en la vida de un papá, de una mamá. Y es que medito en esto porque nos estamos acercando al final de la carta de Pablo a su hijo, Timoteo. Hijo en el sentido espiritual, sabemos que no es su hijo biológico, pero lo hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de las 2 cartas, cómo quiso tanto Pablo a Timoteo que lo quería como si fuera un hijo. Y ese padre, Pablo, también tiene una gran preocupación por el mundo que le ha tocado vivir a este joven Timoteo, a su hijo. Y así es como comienza este capítulo, hermanos. Tengan abierta su Biblia en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1 de 2 de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Muchas veces, hermanos, nosotros quisiéramos tener a nuestros hijos en una burbuja, que no se enteraran de que en el mundo, en realidad, pues sí, hay maldad, hay violencia, hay guerras, destrucción, muchas cosas negativas más. Pero Pablo le dice a Timoteo, también debes saber. No te tienes que separar de la realidad que hay allá afuera. No puede ocultarse la realidad del mundo que va a enfrentar Timoteo. Y la siguiente frase de Pablo, cuando dice la palabra postreros días, pues ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Bueno, hay quienes lo ven como esos postreros días, el tiempo previo a la segunda venida de Jesucristo.
De hecho, cuando revisamos traducción en lenguaje actual, lo da a entender así este pasaje. El lenguaje actual dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Entonces, cuando lo leemos, decimos, los tiempos postreros, pues es ya poquito antes de que venga Jesucristo. Sin embargo, dicha frase, posteriores días, también puede ser entendida en el mismo tiempo que está viviendo Timoteo. Esos son los posteriores días. Un tiempo inmediato. Un tiempo que inició en los días posteriores a la llegada de Jesucristo, a la primera llegada de Jesucristo. Y en esa interpretación es que está basada la forma en la que podemos interpretar otros pasajes que también dicen postreros días. Isaías 2:2, por ejemplo, habla del Mesías que va a venir. Y dice ahí en Isaías 2:2: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y viene todo un desarrollo profético que se cumple con el nacimiento de Jesucristo. Pero entonces dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Es esa palabra, postreros días, que empieza con la llegada de Cristo. Otro pasaje que también nos deja ver que los postreros días puede ser interpretado como el tiempo ya inmediato, el que está ocurriendo después de que nace Jesucristo. Hechos 2:16 y 17, donde el escritor hace referencia a la profecía de Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí, hermanos, también postreros días es el tiempo de Pentecostés. Es el tiempo que ya ocurrió. No está viendo los postreros días como la segunda venida del Señor Jesucristo. Es segundos días, postreros días, ya ocurrió. Así que no necesariamente vamos a interpretar estos posteriores días como el tiempo previo que antecede a la segunda venida de Cristo, sino podemos darle esta interpretación de los tiempos inmediatos posteriores a la llegada de Jesucristo, a la primera, e incluye los tiempos que estamos viviendo actualmente. Es decir, ustedes y yo en 2022 estamos viviendo también postreros días. Así que en ese sentido, creo que podemos comprender un poco mejor la frase completa del versículo 1 que veíamos de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los tiempos de Timoteo van a venir tiempos peligrosos. En los tiempos de 2022 van a venir tiempos peligrosos. Pablo pone la advertencia a Timoteo, pero también le describe lo que se va a enfrentar en estos tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque son peligrosos al final de cuentas. ¿Qué va a enfrentar Timoteo? ¿Qué va a enfrentar la iglesia que pastorea a Timoteo? Como para que Pablo le diga: cuidado. Vean versículos 2 en adelante. Esos tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No sé, hermanos, cuando yo revisaba este pasaje, hasta miedo me daba. ¿Cuántas características dice este pasaje? Son más de 10. Personas que habrá, y empieza toda una lista de descripciones. Es una descripción, hermanos, complicada.
El apóstol refiere que entonces en los tiempos postreros habrá personas, es decir, va a haber seres humanos con esta serie de características. Dentro de esas características podemos englobar, por ejemplo, que va a haber personas egoístas. Y tal vez a los ojos, hermanos, de la época de Timoteo, el egoísmo no era tan común. Pero a los ojos actuales, hermanos, el egoísmo no nos resulta tan lejano. Seguramente ustedes y yo conocemos personas que son amadoras de sí mismas. Y incluso el amarse a uno mismo puede venir junto con ser amador de las riquezas. Por sobre todas las cosas, lo que yo quiero es poder. Recuerdo mucho una discusión que tenía con un alumno en tercera de secundaria, que él decía: yo quiero ser poderoso. ¿Por qué? Porque quiero ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque quiero tener gente a mi control. ¿Por qué? Porque así muestro poder. El dinero me va a dar poder. En estos tiempos posteriores, hermanos, egoísmo, amor al dinero. Pero además de ese amor al dinero, resulta que vamos a encontrarnos con personas que no quieren compartir esa riqueza. Es para mí, es para mí, es para mí. Veía también una serie de un maestro de química que después se mete al mundo de la drogadicción, bueno, de vender drogas, y al rato tiene una cama de dinero, de tanto que ganó, que ni en toda su vida va a poder gastar tanto dinero. No compartirlo, ni siquiera le pasaba por la mente tal vez el compartir. Cuidado, tiempos peligrosos, porque va a haber gente egoísta, amador de dinero, avaros, pero además habrá gente que tendrá un más alto concepto de sí, porque se va a creer superior, se va a creer más importante que los demás. No te sientes en mi lugar, ese es mi lugar. A mí ponme en el estrado, a mí ponme en tal posición. Tal vez en la época de Timoteo no era tan extraño ese tipo de personajes, pero en la actualidad, hermanos, creo que sí nos los llegamos a encontrar. Pero la descripción de Pablo, con todas esas características, todavía va más allá. Busca advertir a Timoteo de los tiempos peligrosos, porque refiere que no solamente va a haber esas personas tendientes al egoísmo, sino va a haber personas crueles, violentas, que no pueden controlar, dominar sus deseos, y es más, que se llenarán de odio. Basta ver muchas de las características de las personas que se dedican al narcotráfico: crueldad, violencia. No pueden controlar sus deseos de causar dolor a las otras personas, e incluso odio. Ya cuando se mete uno al estudio del por qué odian, que sea por su historia de niños, por su historia de jóvenes, que hay muchos motivos del por qué hay odio. Pero Pablo le dice a Timoteo: no nada más va a haber este tipo de personas, también va a haber personas que dirán mentiras de los demás, que van a odiar todo lo que es bueno, e incluso van a ser esos tipos de personas en las que no se puede confiar, porque tenderán a ser traicioneros. Incluso van a llegar a actuar sin pensar. Esos son los tiempos postreros. En la época de Timoteo seguramente lo sabía, por eso le escribe Pablo a Timoteo. En 2022, hermanos, los hay y los habrá conforme vaya pasando el tiempo, en tanto Cristo viene. ¿Qué descripción, hermanos? Tal vez para la época de Timoteo
encontrarse a las personas así, bueno, pues sería tal vez un poquito más difícil, pero hoy, hermanos, no es nada raro encontrarnos personas así. Cuando volteo a ver al mundo a mi alrededor, en nuestro país, en nuestra ciudad, en este año 2022, sé que me encuentro rodeado de personas con estas características. Sé que ustedes y yo también, hermanos, nos los podemos encontrar, personas así. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Iglesia Getsemaní, también debes saber esto. Los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Pero el siguiente versículo, hermanos, me resulta aún más impactante. Quisiera compartirlo con ustedes, el versículo número 5. ¿Qué dice, hermanos? Que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hermanos, cuando revisaba y meditaba en este pasaje, ¿cómo se dice? Hasta los pelitos. Porque todo esto, pues sí, si me encuentro con un narcotraficante, si me encuentro con un asesino serial, pero dice, tendrán apariencia de piedad. Muchas de estas características, si es que no todas, se pueden ocultar en una apariencia de soy bueno. Vean la continuación del versículo. Dirán que aman y respetan a Dios, pero perdón, es el lenguaje actual. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Qué impactante, hermanos. Dirán que aman y respetan a Dios. Y ese es el mundo, hermanos, de los postreros días. Un mundo donde hay maldad disfrazada de amor. Hay maldad disfrazada de respeto a Dios. Y creo que no es extraño para muchos de nosotros, ¿verdad? Que incluso ha habido guerras desatadas a lo largo de la historia de la humanidad en nombre de Dios, usando su nombre. También podemos recordar esa parte de la historia donde surge la llamada Santa Inquisición, donde se daban torturas crueles, y todo en nombre de religión, en nombre de la piedad. Hoy, hermanos, hay luchas de poder, algunas luchas políticas, algunas luchas ideológicas que buscan sus propios intereses, muchas veces hasta votos electorales, usando la apariencia de ser una lucha basada en la Biblia, de ser una lucha en nombre de la religión. También debes saber esto, hermano, de la iglesia Getsemaní, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber que estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Así de concisa la indicación del apóstol Pablo a Timoteo. A estos evita. Puede ocurrir, hermanos, que no los distingamos, pero por eso es la advertencia de Pablo a Timoteo. Nuestro Dios en el amor que le tiene a su iglesia, nuestro Señor Jesucristo, que es guía y cabeza, inspirando a Pablo, el Espíritu Santo, a escribir esta carta, le está diciendo a Timoteo, le está diciendo a la iglesia que pastorea a Timoteo, le está diciendo a la iglesia actual, le está diciendo a usted, a mí, comisionado pastoral de Getsemaní, debe saber esto. En los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Cuídate. Pidamos a Dios, hermanos, que nos permita identificar a este tipo de personas. ¿Para qué? Para alejarnos, seguir la indicación que nos da el Señor. A estos evita. Alejarnos de la iglesia de Jesucristo. Pero paso a otro punto. Un punto diferente. Vean el versículo 10. Ahora refiriéndose a Timoteo, a quien quiere como si fuera su hijo. Verso 10.
Pero tú has seguido, ¿qué siguió Timoteo? ¿Tú has seguido qué? Doctrina, conducta, seguimos propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Tú eres diferente. La descripción arriba es espeluznante, espantosa. Pero tú, Timoteo, tú eres diferente. Qué enorme diferencia. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos llenos de orgullo de nuestros hijos? ¿Cómo podemos describir a nuestros hijos, hermanos? Ay, mi hijo es y podemos hacer una lista de 20, 30 características. Puede ser que nuestro pequeño, nuestra pequeña tengan unos cuantos años de vida, pero celebramos cada uno de sus logros. Es más, terminan el nivel preescolar y ya estamos celebrando como si terminaran el nivel universitario, ¿no? Nos sentimos bien contentos, bien orgullosos, les ponemos toga, birrete. De igual manera cuando termina la primaria, la secundaria, el bachillerato, y qué decir, hermanos, cuando termina alguno de nuestros hijos una licenciatura. Pero el orgullo, hermanos, no solamente es en el aspecto académico. Cuando nos dicen, qué buen niño es su hijo, qué buena niña es su hija, nos sentimos llenos de orgullo. Qué educados son sus hijos. O cuando son adultos, hermanos, cuando vemos que son buenos esposos, que nuestra nuera, nuestro yerno nos dice, ay, qué buen hijo hizo, qué buena hija hizo. Ay, qué orgullo, ¿no, hermanos? O cuando nos platican en el trabajo, son muy buenos trabajadores sus hijos, felicidades, son responsables y hasta de repente reciben premios, estímulos. Pablo se siente orgulloso también de describir a su hijo Timoteo. Ese jovencito, si bien no es su hijo biológico, sí lo ha visto desarrollarse como una persona de bien, una persona diferente, contraria a la descripción que hizo versículos más para arriba. Lo reconoce a Timoteo que a él le ha seguido los pasos de su padre espiritual, en este caso Pablo, y le describe en qué aspecto le ha seguido. Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. De hecho, cuando le dice en el verso 10, pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, de pensar. ¿Sabes cuánto confío en Dios? Tú has visto mi paciencia, mi amor, mi fuerza para soportar las dificultades. Pablo le describe todo lo que ha aprendido Timoteo en su vida, alrededor de las enseñanzas que el propio Pablo le dio. Timoteo aprendió de Pablo, y algo importante, aprendió bien. Timoteo vio cómo es la vida cristiana a través del ejemplo de Pablo, y Timoteo lo aprendió bien. Timoteo aprendió la forma de pensar que tenía Pablo, la forma de pensar de una persona cristiana ante los diferentes temas del mundo, y Timoteo lo aprendió bien. Timoteo vio cuánta confianza tenía este apóstol, este Pablo en Cristo, en Dios, y Timoteo lo aprendió bien. Más características que pudo ver Timoteo en Pablo es que Dios le dio paciencia a Pablo, Dios le dio amor, Dios le dio fuerza. Así lo dice el versículo 10. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar. ¿Sabes cuánto confío en Dios? Tú has visto mi paciencia, mi amor, mi fuerza para soportar las dificultades. Todo eso lo vio Timoteo y lo aprendió bien. Cuando dice paciencia, amor, fuerza, ese es el significado de esa palabra rara, longanimidad. La estrecha relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades.
adversidades. Eso también lo vio Timoteo en Pablo. Así que Pablo lo reconoce con orgullo a Timoteo. Reconoce que, pero tú eres diferente a todo lo que yo había descrito. Por eso la invitación que le hace, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dicen Dios habla hoy en esa versión. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Tú sabes quiénes te lo enseñaron. Ese es un consejo, hermanos, que seguramente le queremos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Que sigan firmes en lo que han aprendido, en los valores que se les enseñaron en casa. Que eso los conserven toda su vida, que persistan en ellos. Y así es la invitación de Pablo a Timoteo. Él ha aprendido muchas cosas acerca del cristianismo. Timoteo ha aprendido acerca de cómo debe ser la vida de un creyente, y son cosas que Pablo le ha reconocido. Sí, es cierto, tú las has aprendido, Timoteo. Ahora tu tarea es, persiste en ellas. Continúa convencido en ellas. Pablo sabe que Timoteo está convencido de lo que cree. Llegar a un convencimiento, hermanos, pues no fue de la noche a la mañana, le llevó tiempo. Pero Dios a través de Pablo le fue mostrando cómo hay ejemplos a seguir. Ejemplos que vale la pena seguir, y Pablo es uno de ellos. Hay ejemplos malos. Hay ejemplos que no vale la pena seguir. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Timoteo fue un buen ejemplo para Timoteo. Pablo fue un buen ejemplo para Timoteo. Pero también le dice, hay malos ejemplos. Y le hace referencia a estos dos personajes, Janes y Jambres. Ellos no son buenos ejemplos a seguir. ¿Qué hicieron esos personajes, hermanos? El pasaje nos da estos dos nombres. Porque para la época de Pablo ya se les había puesto esos nombres. ¿Cómo se llaman los Reyes Magos, hermanos? Ajá. ¿Es bíblico? No, ¿verdad? No es bíblico. En la Sagrada Escritura nada nos dice magos de Oriente. ¿Quién le puso Melchor, Gaspar y Baltasar? La tradición. Sí, y más que la Iglesia Católica, llamémosle ahorita la tradición. En algún momento se les ocurrió sus nombres y se fueron pasando. Janes y Jambres son nombres también de la tradición. En la época de Pablo, estos dos personajes eran los nombres de la época de allá del Éxodo. Allá en Éxodo 7, si gustan abrir su Biblia, hace referencia a una serie de personajes. Versículo 11, por ejemplo. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. No dice nombres. Para la época de Pablo ya le habían puesto nombres a estos hechiceros. ¿Cómo se llamaban? Janes y Jambres. ¿Sí? Entonces es la tradición, para la época de Pablo ya existe ese tipo de tradiciones, y entonces los pone como ejemplos que no deben seguir. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ahora ya entendemos un poquito más este pasaje, ¿no? De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque la insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, Janes y Jambres.
El camino a seguir, hermanos, no es resistir la verdad. Timoteo ha aprendido que el camino a seguir es Cristo. ¿Cómo lo aprendió? A través de Pablo. Aunque eso lleva problemas, e incluso lleva momentos de arriesgar la propia vida. Por eso la invitación, versículo 12 de 2 de Timoteo, que estamos revisando. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es algo a lo que debemos estar dispuestos por seguir a Jesucristo. Pablo lo vivió, Timoteo lo vio. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No resistir como Janes y Jambres, no. Vamos hacia lo que Dios nos manda. Concluyo, hermanos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Nos rodean, sí, hermanos, personas que están alejadas de Dios y que los reconocemos. Muchas de ellas están en la cárcel, otras están sueltas. Pero también reconozcamos que estamos rodeados de personas que están alejadas de Dios, aunque parece que están cercanos a Él. Cuidémonos de ellos. Cuidémonos. Pero nosotros, los verdaderos creyentes en Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, sigamos lo que Dios nos ha enseñado en la Sagrada Escritura, a través de la vida, primero, de Jesucristo. Busquemos ser imitadores de Jesucristo. Pero también veamos el ejemplo de los seguidores de Jesucristo, como es el caso de Pablo y tantos otros personajes que nos vienen a la mente como ejemplos, testimonios. Busquemos con la ayuda del Espíritu Santo estar totalmente convencidos de lo que Dios nos enseña. Y una vez que estamos convencidos, persistamos en esa enseñanza. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos llame a su gloria. No se canse, hermana. No se canse, hermano. Persista en lo que ha creído. Hasta el último suspiro que Dios nos dé, hagamos. O antes, si es que Cristo regresa victorioso por una segunda ocasión. Lo que ocurra primero.